Dios les bendiga, exploradores. Hoy estamos en un nuevo episodio de este podcast, Historias de Fogata. Me acompaña mi amiga. Hola, mi nombre es Valeria. Y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial quien ha estado por el destacamento cursando como líder por varios años, nuestro amigo Nelson Magaña. Dios le bendiga, hermano. Un Amén. gusto tenerlo aquí en este podcast. Pues bendecido, ¿verdad? Porque su legado creo que puede servir bastante de apoyo para muchos de los que nos están viendo. Les vamos a estar haciendo unas preguntas para conocer más de su historia, más de la historia del destacamento de antes y pues un testimonio que tenga De usted. acuerdo. El gusto es mío, bueno, me levanté a ceder a ella. El bendecido soy yo prácticamente porque la verdad estos son mis inicios, mi vida formada prácticamente, así que le debo mucho al Ministerio Explorador del Rey, así que estoy a la orden de ustedes. Iniciando con la primera pregunta, tenemos ¿cómo llegaste por primera vez a Exploradores del Rey? Pues mis inicios prácticamente no fueron exactamente los Exploradores del Rey. Mis padres siempre han estado congregándose acá en la iglesia, estamos hablando años 80 más o menos. Entonces nosotros allí ya el ministerio ya existía, incluso existía la clase de escuela dominical de los Exploradores del Rey. Había una clase propia para exploradores que era la que atendía el hermano David Mejíbar. Él fue en su entorno también comandante de los Exploradores del Rey y él impartía las clases de los Exploradores del Rey. Allí todos los jóvenes que entramos en esa época íbamos para esa clase. Allí fuimos ahí aprendiendo un poquito, ya asesorando en lo que era el ministerio. Y después vino lo que tenía que venir, que ya nos reclutaban para que participáramos de las actividades tanto internas de los Exploradores del Rey, ¿verdad? Y así como se fueron extendiendo a campamentos, caminatas. Yo no sabía que habían clases dominicales de exploradores del Rey. Había una. Yo pensé que solo era... Aquí se lo cuento porque por cierto, están en los salones donde está el Ministerio de Alabanza, toda esta parte detrás de los pilares. Allí solo dejaron las pilastras y allí eran salones. En el último, que casi está lindando con los escritorios de los diáconos, justo allí en esa esquinita que da al pasillo, esa era uno. Yo no sabía, mire, otra cosa para apuntar. Pero yo tengo una curiosidad que es saber si usted llegó por su propia cuenta al ministerio o si hubo alguien que lo incentivara a llegar, digamos. Buena pregunta, porque voy a traer a memoria a un primo que ya estaba en el ministerio. Por cierto, él llegó a los pies de Cristo quizás unos par de años, quizás antes que nosotros. Su nombre lo voy a tener que mencionar porque es parte de la historia. Él se llamaba Antonio Saravia. Antonio Saravia era un primo por parte de nuestros padres y él todo el tiempo andaba cargando su manual de Explorador del Rey. Hoy está más actualizado con nuevas informaciones, pero la de aquel entonces era uno bien diferente al que ustedes usan ahorita y todo el tiempo él cargaba su manual y le pedíamos que nos lo prestara. Bueno, y en mi caso personal que me lo prestara y así como que yo me aprendí todo lo que es lema, promesa, consigna, todo lo que tenga que ver con los 8 puntos del Código del Explorador y los dibujitos que aparecían ahí donde estaba el emblema, todo lo que podemos ver en los estandartes así. Entonces yo me voy a jactar en este puntito, en ese sentido, que me aprendí todas esas cosas previo a ingresar a los exploradores. Yo ya prácticamente ya lo tenía ahí por la mente, como que me decía allí, ya era cosa de Dios prácticamente, de que Él nos estaba llamando. Y como ya teníamos aquello de la enseñanza cristiana por nuestros padres, nuestros abuelos, creo que ahí se fue abriendo el camino, la brecha para todo ello, ¿verdad? Así que yo, por medio de ese primo, logramos entrar a los Exploradores del Rey y allí yo ya llevaba eso en mi mente. Yo ya llevaba prácticamente el aprendizaje y ahí fue avanzando más. Y como sabemos, Exploradores ha cambiado así con los tiempos, pero en tu tiempo, ¿qué era lo que más te llamaba la atención del ministerio? La verdad, había bastante servicio acá en la iglesia. Aquí todo el tiempo habían
para las Semanas Santas, más que todo había todo aquel movimiento que yo creo que usted ya lo puede. Sí. Antes de que hubiese suspensiones digamos, de los cultos de Semana Santa, donde había almuerzo y venía mucha gente, entonces nosotros esas fechas atrás éramos los que ordenábamos todo, el orden, que todo fuera fila, limpio, después, todo eso prácticamente era parte, el servicio al prójimo, el servicio a la iglesia, porque siempre han existido diáconos, pero como que la labor de ellos es más en las puertas, seguridad y todas esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros teníamos ese énfasis en cuanto a como andábamos uniformados, hay unos que teníamos a veces una camisa, otros solo la pañoleta, pero esa era nuestra vida. Y era una pañoleta ya muy distinta a la, yo creo que recuerdan, ¿verdad? La que era de colores, pero nosotros hacíamos así las torchitas, así, y con solo una prenda que cargábamos, nosotros nos sentíamos dignos, pues, sí, de ser exploradores. No, préstame tu pañoleta o la camisa, y así andamos. Y luego, después de los servicios aquí en la iglesia, obviamente las caminatas, nosotros tuvimos con los comandantes que estuvieron también anteriores, y luego previo a mi ingreso era los ascensos a los volcanes. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir al Izalco, lo difícil que es subir al Izalco, al de Santa Ana también, fuimos al Chimbo, o sea, tuvimos la experiencia de lo que es el escalamiento de volcanes, los campamentos, puchica, eso es único, porque el relacionarte con más hermanos de otras congregaciones, de todas las edades, las competencias, eso era lindo, pues la verdad, sí, eso era lindo. Es bien bonito cómo usted se interesó más por el servicio antes que nada, antes que por los juegos que podían haber hecho, ¿verdad?, en aquel entonces. Pero quiero saber si usted más o menos se recuerda cómo empezó todo este movimiento, si se le llama así, o este ministerio aquí dentro de la iglesia en esos tiempos. No sé si nos puede compartir un poco. Yo quizás puedo nada más comentarles parte de mi vivencia cuando ya ingresé a los exploradores, y la idea, como ya habíamos dicho, el servicio a la iglesia. Siempre nos inculcaron el servicio a los demás, y como todo lo que aprendimos en cuanto a lo del código, el significado de cada uno de los 8 puntos azules, entonces todo eso es un modo de vida para el cristiano. Entonces yo me considero que esa fue mi formación, y ahí está bastante esencia del servicio, ¿no?, a la iglesia, al prójimo, a los demás, prácticamente a las iglesias también. Así que el comandante que yo, bueno, me antecedió, quizás sería la palabra correcta, es uno que quizás a lo mejor él les va a brindar mucha información, porque conoce de fechas, él conoce más de otros líderes que estuvieron en su entorno. Entonces yo tuve el privilegio de ser parte de la comandancia de él, prácticamente aprendí mucho de ellos. Si algún día lo entrevistan, su nombre es Elías Mejía, un hombre muy capaz, un buen liderazgo, y nos inculcó bastante lo que es el respeto a los demás. Él se preocupó porque nosotros aprendiéramos todo lo que es el contenido del código, y sobre todo lo lleváramos a la práctica. Y es por eso que nosotros en aquel tiempo, aunque no teníamos todos uniformes, porque les soy honesto, no teníamos todos uniformes, algunos una prendita, otros tenían su cosita mínima, pero, o si no, los enrollamos el lazo, el lacito, sí, con el lacito que cargáramos, chica. Íbamos a pedir diario, porque era parte de nuestra obtener fondos, digamos, para que le compráramos una camisita al que no lo tenía. Sí. De los más pequeñitos, que los pequeñitos estaban tan entusiasmados, porque como siempre han habido de por edades, entonces uno se echaba el rollo con los chiquititos, aquel deseo de estar en los exploradores, y dice, con solo que le pedían a uno, préstame tu pañoleta para cargarla, no sé, como que te movía el corazón, y nosotros decíamos, no, hay que hacer algo por estos niños, y nos íbamos a las colonias, buscábamos diarios, nos daban el diario, lo recopilábamos, y así íbamos haciendo parte de los fondos, y así. Y la iglesia también siempre nos mostró apoyo, porque en ese tiempo también nos bendecían con eso, y así fue como muchos logramos hacer camisita, el pantaloncito, la pañoleta. Sí, y así como ustedes les ayudaban,
a los niños, también quisiera saber sobre qué retos tuvieron al iniciar el ministerio. Pues la verdad es que siempre existió el problema de la desintegración, porque siempre han habido etapas en la vida cristiana donde por momentos vas a ver muchos niños o muchos hermanos allí en tu ministerio, pero de repente como que aquello baja, y ahí es donde el líder tiene que pararse bien y decir, bueno, ¿qué está pasando en mi entorno? Y estoy en mi posición ahorita y algo está pasando, algo no me gusta, porque después vinieron otros pedidos y viste la diferencia. Entonces no puede ser que mientras uno está en el puesto, algo no esté caminando demasiado. Entonces llegamos a un momento en de que ya los niños dejaban de venir, los más pequeñitos. Y algo que les quiero mencionar es algo de que la escuela dominical siempre estuvo en mi tiempo que estuvo como comandante, y lo que también me antecedieron, le inculcábamos siempre a los muchachos a estar siempre en la clase dominical. Hoy los tiempos son diferentes a la época de nosotros, porque en aquel tiempo era el orden de los cultos era completamente diferente. Entonces lo fuerte era la escuela dominical. Entonces muchos veníamos a la escuela dominical, pero después de eso nos íbamos. Y el objetivo principal, que creo que es el que siempre se ha mantenido, es retener al joven para Cristo en las iglesias. Eso teníamos que lograrlo siempre, y así como que nosotros íbamos jalando a los muchachos, y llegamos a un momento en que muchos niños ya no llegaban, y jóvenes también, pues ya de nuestra edad. No sé qué pasaba, pero tuvimos que reinventar, tuvimos que hacer algo, y allí volvimos a activar actividades locales, como por ejemplo salir también a caminatas, capacitaciones, muy diferentes a los tiempos de ahora. Yo sé que todo cambia, pero a los medios de aquel entonces nosotros tuvimos que movernos así, y así fue como empezamos otra vez. De allí andaba con nosotros el misionero, si lo conocen, Ángel fue parte de nuestro destacamento, y gracias a Dios, yo tengo fotitos chiquititas, así donde él está el colochito ahí entre medio de las demás, y miren a donde Dios lo lleva. Entonces, y muchos andan por allí, muchos otros hermanos que están por ahí, ya sus hijos en Castillo, en Exploradores también. Entonces, quieras o no, ver esas caritas llena de orgullo, y la verdad es que uno ama más el ministerio por lo que ve y por lo que experimentó en aquel tiempo. Es bastante interesante como usted menciona que tuvo que retener, o que tuvieron que retener a los niños, ¿verdad? Cómo hacer cosas diferentes quizás para que los muchachos se llenaran más de interés. Pero quisiera saber cómo era una reunión o una actividad en esos tiempos, porque sabemos que las cosas cambian, ¿verdad? Ahora quizás cambiaron algunas cosas, pero quisiera saber cómo era una actividad. Las reuniones que nosotros teníamos no se pierden mucho a las actuales. Siempre teníamos nuestro inicio con el saludo 1, y todos al grito, al unísono, pues, estábamos preparados todos, y repetíamos las promesas. Entonces, lo que sí les decíamos a ellos siempre era: ojo con lo que están repitiendo, ojo cuando reciten la promesa, porque es un compromiso que estamos dando tanto para nosotros mismos, para la congregación, al prójimo y sobre todo a Dios. Entonces, no, se habían dicho que habían veces que estaban gritando, como que aquella, no, hombre, era bonito, y desarrollábamos el programa, el devocional, respectivo devocional, participaciones de los muchachos, cantos, predicaciones, habían también concursos, entre ellos dibujar el emblema. Entonces hacíamos concursos así como para ver el interés de los muchachos, la preparación de ellos. Así que ahí estábamos, siempre dejábamos como tareas a modo de que ellos presentaran sus mejores dibujos. Lo que se muestra en el manual, estos dibujitos donde está la promesa, eso les decía: vaya, hagan su creatividad, ustedes pongan ese lema y ahí pónganle de fondo lo que sea. Estoy hablando de que aquel tiempo no había tecnología como la de ahora, pero no, me hacían dibujitos, le metían colores, dibujaban animalitos alrededor. O sea, el interés de ellos era prácticamente la creatividad de ellos ante esa temática. Pero de allí fueron creciendo, y la verdad es que siempre han habido, como les dije, problemas, pero ahí andábamos detrás de ellos, visitando a los padres, visitando a los hermanos, que por qué no vino él, por qué no llegó el otro.
Y ahí andábamos, siempre preocupándonos porque teníamos una idea de que ellos tenían que crecer y nosotros algún día ya no íbamos a estar. Allí otro iba a sucedernos en el puesto y queríamos dejar por lo menos un grupito siempre que estuviera activo para el siguiente periodo. Y así, esa era parte de nuestro trabajo con ellos. Y como sabemos, hay como actividades o campamentos que marcan nuestra vida, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuál fue esa enseñanza o momento que marcó tu vida en el ministerio. Participación de algún campamento. Ajá. Pues la verdad, hay infinidad pero creo que uno de los primeros campamentos que participamos nosotros fue ahí en San Andrés, en las ruinas de San Andrés, que por cierto ya era comandante Elías Mejía. Y ahí nosotros participamos, ahí prácticamente como son ruinas, son terrenos privados, ahí el área era de acampar, el que tenía lona, ahí prácticamente teníamos un hermano, un explorador, que siempre el padre nos apoyaba prestándonos la lona, porque él siempre ha comercializado con sandía, imagínate, y creo que por ahí está, ya está en el culto, porque ellos vienen por la tarde, porque no pueden en la mañana, entonces, y lo voy a tener que mencionar, es la familia Chávez. Un hijo de ellos perteneció a los exploradores, Neri Chávez. Si ustedes indagan por ahí la historia de los muchachos que se fue con Dios tan joven, pero fue de los exploradores del rey, de la niñez de aquel entonces. Entonces el papá de él siempre nos prestaba la lona y nosotros hacíamos el resto para armar nuestra tienda. Y ahí teníamos una de las chiquititas que nos metía la parejita por ahí, pero nuestra lona nunca faltaba porque siempre él nos llevaba, nos traía. Y la lona de él era nuestra carpa prácticamente. Entonces San Andrés fue nuestro punto de partida, ahí competimos, o sea, siempre esa dinámica de la competencia siempre ha existido y gracias a Dios, no es por jactarnos, pero así como ustedes, la historia de ustedes que siempre se han distinguido, nosotros también, nosotros éramos gente de respeto con los demás. Nos tenían como que eran los chivazos, los jugadores a vencer en competencia. Entonces, ahí hay una cosita que uno debe sentirse de orgullo, porque sí, mucha gente en esa época todavía estaba el futbolista del Mágico, del Jorge González, y hasta para cuando uno jugaba y hacía sus diabluras por ahí, no, hombre, allá está el Mágico, y así, entonces San Andrés fue nuestro primer campamento para nosotros y el primer campamento es como que es el arranque de todo. De ahí tuvimos un montón de campamentos y competencias a nivel, teníamos concentraciones también entre jóvenes, entre exploradores, competencias así de grima, esas cosas. Siempre andábamos sobresaliendo entre esas cositas, porque los comandantes que nos antecedieron nos ayudaron bastante a que nunca nos faltara nuestra Biblia en todas las reuniones. Bastante bonito como usted cuenta que eran los campamentos antes, ¿verdad? Ahora nosotros, gracias a Dios y gracias a algunas personas que nos han colaborado y nos han ayudado, tenemos pues ya las tiendas, nuestros, que ahora están luces hay. Antes, sí. Pues antes tocaba mucho más diferente, ¿verdad? Como usted cuenta, que en una carpa y todos juntos y eso, pero lo más importante era ir y dar todo de uno. Sí, la verdad que sí. Y me gusta mucho usted, el relato que usted cuenta, pero quisiera saber, nosotros sabemos que usted canta y que cantaba. Uy, ya está. Gran honor que me hace. Me gustaría saber qué canción o lema le trae recuerdos, le trae esos recuerdos que cuando usted lo piensa, dice, Sí. wow. La verdad es que sí, el que nunca debe faltar es el lema que todos tenemos, te exaltaré, ese momento que te lleva a la presencia de Dios. Y no sé cómo es que se asoció tanto a los exploradores que cada vez que uno lo escucha en cualquier lugar, te viene a la mente explorador, eso se viene automáticamente. Y entonces el comandante que le menciono de Elías Mejía, ese hombre es hábil para todo, es que es un hombre diestro para todo, incluso nos enseñó hasta pelear con bastones. Esa cosita que a veces tenemos con el banderín él nos enseñó a hacer maniobras con él me enseñó bastante eso. No era para andar peleando, sino que era destreza, habilidad y cositas como esas, y lo hacíamos incluso en los campamentos. Entonces él escribió varios himnos
Entre ellos está Vamos Exploradores. Él lo escribió, yo te aseguro que quizás ya se le olvidó. Quizás ya se le olvidó, pero es pregunta de rigor si lo vas a hacer. Y está también con La Mochila al Hombro. Esa cada vez que caminamos, nosotros nos echamos la caminada desde el inicio del Cerro Verde hasta Casa de Cristal, cuando la calle era de tierra, estoy hablando de esa época. No, y ahí íbamos cantando, Vamos Exploradores. Y como te digo, uno con camisita, otro con el pantaloncito, otro con el lazo, otros conseguían su cuchillito, otros carabañolas, pero casi nadie iba completo, Y ahí íbamos cantando, Vamos Exploradores, alabar al Señor, que el grupo está de fiesta y hay alegría puesta por Dios. El aroma silvestre y el arroyito nos llevarán hasta el altar del cielo donde termina nuestra oración. Hasta el altar del cielo donde termina nuestra oración. Ven y júntate al grupo, que Dios te ama a ti también. Vamos por el arroyo muy contentos a explorar. Ahí estará mi Cristo y le cantaremos esta canción. Tú que estás esperando para unirte con devoción. Tú que estás esperando para unirte con devoción. Ese era uno que no nos metíamos por los rillitos, por las montañas y no sé, como se le erizaban a uno la piel hasta de los del Tu Esperanza. Sí. No, hombre, cristiano, mi hermano, ahí íbamos arriba, montaña arriba. Y después salía la otra que decía, con la mochila al hombro, a lo lejos, adelante, con la mochila al hombro, la tropa ya partió. Juntos escalemos la montaña altiva, juntos escalemos el Picacho azul. Solo los halcones sobre nuestra frente irán majestuosos sobre el cielo azul. ¿Preparados? Ahí gritábamos todos preparados. Ya no me sigan, sí. Ya no me voy a cantar más porque ya siento como que... No se preocupe. No, hombre, bueno. Son cositas propias del grupito, o sea, no las aprendiste allá ni allá, no, que sí nacieron en el mismo ministerio. Y gracias a Dios, el compañero ahí está todavía en la iglesia y aquí estamos. Y esa era la idea de retenernos. Alguien quizás tuvo la idea también de que yo fuera de los que fueran retenidos. Tal vez no sé si eso pasó por su mente, pero como parte del tema eso era, los trabajos del explorador eso era. Entonces yo aquí estoy, gracias a Dios, y otros ahí estamos todavía, otros emigraron a otras iglesias, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Sí, muy bonito esos tiempos, y sí, ya vimos que canta muy bonito. Gracias. Y tengo esa pregunta, sobre qué diferencia ves entre quién eras antes y quién eres ahora. Sí, la verdad que al principio estábamos hablando de la época de la guerra. Eso fue triste porque como muchos amigos de aquel entonces, vecinos, bueno, por la misma época murieron y Dios nos permitió que aún así en esa época nosotros fuéramos a campamentos, a caminatas y eso fue lo que nos formó a nosotros un carácter y el objetivo era honrar a nuestros padres, honrar a nuestras familias, porque ellos ya habían tenido un pasado con Cristo y lo tuvieron siempre presente, pero nos inculcaron eso, entonces nosotros teníamos que hacer también nuestra parte y honrarlos a ellos, honrarlos y trabajando, luchando, sobreponiéndose a los malos momentos. Y entonces nosotros tuvimos momentos bien difíciles en esa época, momentos internos acá también de la iglesia, pero de ese tiempo de cipote, que uno tiene cositas de jugar y todo eso, pero siempre hubo aquel interés por seguir instruyendo a otros muchachos que venían para creciendo, ¿verdad? Entonces optamos también, nos dieron privilegios acá en la iglesia, en la época de jóvenes, escuela dominical, cuerpo oficial, y en fin, en los grupos de canto, embajadores de Cristo. Prácticamente yo tuve el privilegio de trabajar casi en todos los ministerios, y Dios me permitió en su momento trabajar con el cuerpo oficial. O sea que desde pequeñito Dios nos fue llevando, escalando,
Y no fue, y el mismo trabajo tuyo con la congregación te das a conocer, entonces la gente te conoce, es el hijo de la hermana tal, el hijo del hermano tal, entonces estás honrando con tu trabajo a tu familia, estás honrando a Dios y te buscan y ya saben quién eres, qué puedes ofrecerles. Entonces, gracias a Dios, así fue nuestro inicio, aprendimos bastante de nuestros comandantes anteriores y luego la misión de nosotros era hacer lo nuestro. Entonces, gracias a Dios me di a conocer con la congregación, el respeto a la gente, el amor, toda la sinceridad. Entonces, amigos de diáconos, amigos de jóvenes, amigos de niños, el ser amigo de todo el mundo te ayuda bastante porque a veces somos socialistas, pero con mi género, con mi edad y así, ¿verdad? Pero no, nunca hay que dejar de lado al anciano, al adulto mayor, saludémoslo. Nosotros siempre, ya los que nosotros estamos en esa época, muchos ya están con Dios. Sus hijos fueron exploradores, hoy están en otras iglesias quizás, pero muchos aquí están, mis hermanos fueron exploradores, casi toda la familia hemos sido exploradores. Entonces los demás padres de esos muchachos, no, si nos veían como sus hijos. Navidad no había, perdón, ahí íbamos a cenar en toda la casa, pero un cariño tan lindo que sentíamos de los padres hacia uno, eso debe cultivarse hoy en día y siempre. O sea que hay que saludar al joven, al niño y al adulto, al pastor, siempre guardarle siempre el respeto respectivo, porque mañana ustedes van a ser los diáconos de la iglesia. Yo tuve mi oportunidad, empecé de servir sin uniforme, llegó mi turno y después en otros ministerios Dios me ocupó. Así que para la gloria de Dios y los que quizás van a ver o van a escuchar mis palabras, saben que tuvimos una persona atrás de nosotros, Angélica Magaña, que ella prácticamente ahí estaba con su consejo, siempre ahí estaba con nosotros. Así que parte de todo esto es por las rodillas dobladas de ellas en su entorno. Tuvimos siempre sus oraciones y como ella hubieron muchas madrecitas y padres de los exploradores del entonces que aún todavía están por ahí están, y yo sé que Dios ha permitido que nosotros estemos hasta aquí, hasta este momento. Yo aquí reunido con ustedes, nunca me esperé yo esto, pero es honroso hablar del ministerio de los exploradores del Rey porque muchos han expresado de ello y esta es mi forma de vida. Aquí me formé, esto fue lo que a mí me formó en mi camino y quizás de los logros que yo he obtenido se lo debo a la formación que logré aquí como exploradores. Muy bonita su historia, la verdad que nos llenamos bastante de agradecimiento por todo lo que hizo usted en el ministerio. Sabemos que no es nada fácil, incluso en los inicios del ministerio, ¿verdad? De aquí en la iglesia, hubieron muchos retos, como usted dijo, que tocaban dormir en carpas. A mí me han contado también, mi padre era explorador y me compartía historias y que me decía que a veces tenían que ir en camiones, sí, otras veces en buses, caminando, varias maneras solo para ir a ese objetivo. Y pues para ir finalizando quisiera que usted le dejara un consejo, el consejo más grande que usted cree que le puede tocar a cada joven, a cada muchacho, a cada niño o a cada adulto que está viendo esto. Quisiera que nos dejara con un consejo. Yo les invitaría a que no se aparten por nada de los caminos de Dios. Cada día que nuestros pastores nos invitan a estar pendientes de los mensajes, es bueno abrirnos a ellos. Hay espacio para todo, hay tiempo para todo. Así como en el día domingo tenemos tiempo para nuestras reuniones de exploradores, para programar, para capacitar y todo eso. Pero también hay tiempo para que escuchemos palabra de Dios. Hoy en día estamos escuchando palabra de Dios tan sabrosa, tanta teología, tan preciosura, y yo lo digo abiertamente porque esos mismos mensajes que estamos escuchando ahorita, los escuchamos en aquel entonces. Una administración pastoral que yo le admiro mucho a don Fidel y el papá del hermano pastor Ariel Amaya. Es un legado grande que ha dejado. Entonces todo aquello que nos sirvió ahorita, yo estoy escuchando mensajes de aquel entonces con otros condimentos. Es rico eso que estamos. Entonces el joven
no debe desperdiciar eso. Que no dejen los caminos de Dios, no dejen los caminos de Dios, y sobre todo seamos solícitos en todo. Quizás la palabra solícito quizás no la han quizás dimensionado como debe ser, pero es cuando uno no esperemos que alguien nos pida algo a cambio, sino que nosotros ofrezcamos lo de nuestra parte. Y sigamos adelante, siempre con la misión de retener a los jóvenes a Cristo, y aprender mucho de lo que son las enseñanzas pastorales, porque Él es nuestro líder en la congregación, Él es el capellán mayor, y Dios sabe por qué lo ha puesto a Él. Y así fue en el tiempo de don Fidel Amaya, porque él fue el capellán mayor siempre, a pesar de que no estuvo involucrado en sí con exploradores, como yo veo al hermano Billy, que se pone su uniforme y ahí están. Entonces, pero son épocas que marcan. Entonces, el liderazgo de él siempre estuvo presente en nosotros, siempre nos apoyó como ministerio, y las enseñanzas que nos están dando ahorita, hermano Billy, es la misma prácticamente, pero con otros condimentos, más teología, y eso es rico, que no debe uno. Yo sinceramente en lo personal estoy aprendiendo mucho, porque sé que son enseñanzas que me llevan al pasado, pero con otro saborcito, y eso me está haciendo crecer más. Entonces el joven debe equilibrar ahorita tanto todo lo que tenga que ver en su entorno como explorador del rey. Aprendan todo lo que sea, capacítense, enseñen, compitan, y siempre dándole la gloria a Dios, pero también aprendamos de la palabra de Dios. Escuchemos, saturémonos de lo que es la enseñanza que cada domingo, porque ese es el alimento que nosotros tenemos, la lectura. Por X o Y razones durante el diario vivir, al menos tenemos una lecturita por ahí, pero la enseñanza del día domingo, eso es lo que no nos debe faltar nunca. Así que hay que sentirse un poquito apenado cuando un domingo no faltamos, porque a mí me ha pasado. Yo sé que algo me faltó en el día, y digo, no hombre, un domingo, por más que esté viéndolo yo en las redes sociales, no es igual. Así que hoy fue un mensaje muy propio para ellos. Hay que congregarse, y nada de que virtualmente, no. Si se puede por X razones de emergencia, como fue lo de la pandemia, es muy diferente. Pero mientras Dios nos preste vida y salud, aquí hay que congregarnos, ¿verdad? Porque la misma ley nos lo invita a hacer, ¿verdad? Así que no sé si hay alguna otra pregunta o... Perdón, hermano, de verdad, de corazón, de parte del Exploradores, muchas gracias por su compromiso, por su liderazgo durante muchos años que nos ayudaron, porque usted fue uno de los cimientos. Déjeme decirle que usted fue uno de los pilares para que hoy nosotros seamos Betelú. Así que de parte de todos los que están acá, muchas gracias por su servicio, gracias por siempre estar dispuesto de corazón, y gracias por enseñarnos tanto del ministerio. Hasta aquí ha llegado nuestra participación. De nuevo, gracias hermano por estar. Recuerden que siempre nos pueden ver por acá, por este podcast, para aprender más de nuestro destacamento y más del ministerio. Muchas gracias, exploradores, que Dios les bendiga. Y esto ha sido Historias de Fogata.